Hola, bienvenidos a la conferencia Manifestaciones pulmonares en enfermedades reumatológicas. Mi nombre es Liliana Arias Álvarez, soy radióloga subespecialista en imagen corporal. El gran dilema diagnóstico que tenemos cuando nos enfrentamos a una alteración en una imagen de radiografía o de tomografía de tórax es saber si esa alteración corresponde a una manifestación pulmonar de la enfermedad sistémica, si es una enfermedad oportunista en un paciente que ya está inmunosuprimido por el medicamento que recibe, o si es una toxicidad pulmonar relacionada con medicamentos. Una vez hemos descartado infecciones, ya sea por mecanismos como lavado bronquiolioalveolar u otros exámenes, entonces nos quedamos con que podemos estar frente a la manifestación pulmonar de la enfermedad sistémica o la toxicidad pulmonar relacionada con medicamentos. En términos generales, las toxicidades pulmonares relacionadas con medicamentos son raras, así que lo primero que debemos pensar es que estamos, una vez descartada la infección, frente a una manifestación pulmonar de la enfermedad sistémica. Las enfermedades del tejido conectivo corresponden a varios grupos de enfermedades, dentro de las cuales incluimos la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y la miopatía inflamatoria idiopática, en la que se incluye la dermatomiositis, polimiositis y la miositis asociada con anticuerpos antisintetasa. Otras alteraciones o otras enfermedades reumatológicas son aquellas que se caracterizan por vasculitis ANCA positivos, como la granulomatosis con poliangeitis, la poliangeitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y existe otro grupo como son las policondritis recidivantes, la enfermedad de Behçet, las espondiloartropatías y los síndromes antifosfolípidos. Vamos a concentrarnos en estas, solo a las que incluimos dentro de las enfermedades del tejido conectivo. La enfermedad pulmonar intersticial puede ser parte de una enfermedad del tejido conectivo establecida, puede ser la primera manifestación de una enfermedad del tejido conectivo o puede ser una enfermedad pulmonar intersticial que se presente en una enfermedad que no está claramente definida, y ese grupo sería el de enfermedad pulmonar intersticial con características de autoinmunidad. Dentro de las enfermedades del tejido conectivo tenemos múltiples manifestaciones torácicas. Usualmente se comprometen, además del parénquima pulmonar, la vía aérea, la vasculatura pulmonar, se pueden comprometer pleura y pericardio, mediastino y por supuesto la musculatura torácica. La sobreposición de enfermedades pulmonares, de manifestaciones pulmonares en la enfermedad reumatológica no es rara, es frecuente, y eso también debemos considerarlo a la hora de interpretar las imágenes, y el patrón de Nine es por lejos el más frecuente en la mayoría de las enfermedades del tejido conectivo, excepto en la artritis reumatoidea. ¿Qué podemos esperar en artritis reumatoide? El 50% de estos pacientes, no debemos olvidar, tienen manifestaciones extraarticulares. La incidencia de enfermedad pulmonar es variable y se ha descrito entre el 15 al 80%, y es la segunda causa de muerte en este grupo de pacientes. El patrón más frecuente de enfermedad intersticial asociado a enfermedad a artritis reumatoide es el patrón de neumonía intersticial usual, seguido por el patrón de neumonía intersticial no específica. Los demás patrones son realmente raros, pero podemos encontrar patrón de neumonía de organización, patrón de neumonía intersticial linfoide, enfermedad apical fibrobulosa, la combinación de fibrosis pulmonar con enfisema, nódulos necrobióticos y, en aquellos pacientes que han tenido exposición a sílice, síndrome de Kaplan. La enfermedad de vía aérea podemos también verla con mucha frecuencia en este grupo de pacientes, manifestada por bronquiolitis constrictiva, bronquiolitis folicular o bronquiectasias. Y como en todas las enfermedades del tejido conectivo, puede haber alteración vascular manifestada por hipertensión pulmonar. El patrón de neumonía intersticial usual es por lejos el patrón más frecuente en la manifestación de la enfermedad intersticial asociada a artritis reumatoide. Característicamente, ¿qué vamos a ver? Opacidades reticulares subpleurales que tienen un gradiente apicobasal. Quiere decir esto que son mucho más profusos en las bases que en los ápices, asociado a panal de abejas, que son las lesiones de apariencia quística subpleurales, y bronquiectasias de tracción.
Este es un típico patrón de neumonía intersticial usual, donde vemos opacidades reticulares hacia las bases asociadas a panal de abejas y bronquiectasias de tracción. Otras manifestaciones del patrón de neumonía intersticial usual, como en este caso, donde vemos unos pulmones disminuidos de tamaño, opacidades reticulares subpleurales, y en la tomografía vamos a ver claramente esas opacidades reticulares subpleurales, y en este caso la ausencia de panal hace que no podamos irnos hacia un patrón de NIU y probablemente tengamos que clasificarlo como un patrón de probable NIU, en donde además vemos bronquiectasias de tracción. Estas son las manifestaciones más frecuentes en artritis reumatoidea con afectación del pulmón. Esto es un patrón infrecuente, pero lo podemos encontrar. Vemos una radiografía donde tenemos unos pulmones aumentados de tamaño, opacidades reticulares difusas, y en la tomografía lo que vemos en estos cortes axiales son reticulación difusa, pero llama la atención unas lesiones de apariencia quística de pared fina que están distribuidas de manera aleatoria, y en este caso la presencia de quistes de vidrio esmerilado y zonas de reticulación debe hacernos pensar en un patrón de neumonía intersticial linfoide. Es infrecuente en artritis reumatoide, pero se puede presentar. Otra de las grandes afectaciones en los pacientes que tienen artritis reumatoide es la enfermedad de la vía aérea, y podemos ir desde el engrosamiento de las paredes bronquiales hasta la presencia de bronquiectasias que están descritas hasta en el 30%. Estas bronquiectasias pueden ser cilíndricas o pueden ser quísticas, como en este caso. La bronquiolitis folicular es una manifestación que puede estar asociada a artritis reumatoide. Lo que vamos a encontrar en estos casos en la radiografía de tórax puede ser que la alteración sea mínima o que no sea evidente, y es por eso que si el paciente está sintomático requiere una tomografía de alta resolución. En la tomografía de alta resolución vamos a ver nódulos centrilobulillares, árbol en gemación y vidrio esmerilado. Como los nódulos centrilobulillares son la manifestación más frecuente de las bronquiolitis infecciosas, siempre debemos descartar infección, y una vez descartada, el diagnóstico en el que debemos pensar cuando veamos árbol en gemación y nódulos centrilobulillares es en bronquiolitis folicular. Los nódulos necrobióticos realmente están descritos en la literatura, los podemos encontrar en artritis reumatoide, pero tiene unas características o unos factores de riesgo. Ellos son que el paciente sea un hombre, que tenga una artritis reumatoide de larga data, que tenga nódulos subcutáneos, que tenga un RA test alto y la presencia de nódulos que tienen cavitaciones variables. El diagnóstico diferencial más importante de estos nódulos será la etiología infecciosa, sobre todo los embolismos sépticos secundarios a infecciones bacterianas. Sin embargo, la clínica será muy diferente, ya que el paciente con embolismo séptico pues va a tener claras manifestaciones clínicas de sepsis que en el paciente con nódulos necrobióticos no vamos a encontrar. Y esta es una de las asociaciones que podemos encontrar entre sílice y autoinmunidad, pacientes que tienen artritis reumatoide y nódulos perilinfáticos centrilobulillares, sobre todo con mayor profusión en los lóbulos superiores, en este caso hacia la língula asociado a unos nódulos de mayor tamaño. Esto constituye lo que denominamos un síndrome de Kaplan. Recordemos que el síndrome de Kaplan es una asociación entre sílice y artritis reumatoide, pero que también puede haber asociaciones entre sílice y otras enfermedades del tejido conectivo, como son la esclerosis sistémica, que en este caso se denominaría un síndrome de Erasmus. El síndrome de Sjögren corresponde a una infiltración linfocítica de las glándulas exocrinas. Realmente la enfermedad pulmonar está descrita de manera variable entre el 9 al 60%, y por lejos la manifestación de enfermedad intersticial más frecuente es la neumonía intersticial no específica. Algunos se preguntarán, ¿y no es la neumonía intersticial linfoide? Realmente no lo es. La neumonía intersticial linfoide idiopática es rara. Siempre que la vemos con mayor frecuencia se asocia a síndrome de Sjögren, pero esto no quiere decir que en los pacientes con síndrome de Sjögren sea la enfermedad intersticial más frecuente. Entonces no debemos olvidar eso. Puede también en síndrome de Sjögren haber enfermedad de la vía aérea, bronquiolitis folicular, que va a tener las mismas manifestaciones que les enumeré en la artritis reumatoide, y engrosamiento de paredes bronquiales. De las enfermedades del tejido conectivo, las que más afectan la vía aérea son artritis reumatoide
y síndrome de Sjögren, y eso siempre hay que considerarlo. Otras manifestaciones menos frecuentes que serían diagnóstico diferencial de nódulo múltiple en este grupo de pacientes son el linfoma no-Hodgkin, la hiperplasia nodular linfoide y la amiloidosis pulmonar, y este grupo de pacientes, como todos, puede tener hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué veríamos en un patrón de NINE? Vamos a ver vidrio esmerilado. Si bien es cierto, la literatura dice que el vidrio esmerilado de la NINE no tiene un gradiente, lo que vemos en enfermedad del tejido conectivo es que definitivamente es mucho más profuso hacia el lóbulo medio, la língula y ambos lóbulos inferiores, y puede estar asociado a bronquiectasias de tracción, que lo que nos está diciendo es que existe un fenómeno fibrótico muy probablemente en relación con esa enfermedad intersticial. El patrón de Neal, que como les dije, idiopático, es raro y que con mucha mayor frecuencia está asociado a pacientes con síndrome de Sjögren, puede estar caracterizado por, como en este caso, vidrio esmerilado difuso y nódulos centrilobulillares, pero también puede tener la manifestación radiológica que les mostré en el paciente con artritis reumatoide, donde lo que vamos a ver es vidrio esmerilado y quistes de pared fina. Este es otro paciente con un patrón como el que les acabo de mencionar. Vemos la radiografía de tórax, vemos que no son unos pulmones disminuidos de tamaño, el tamaño de los pulmones es normal, pero hay un incremento en la densidad hacia las fases, y lo que vemos en la tomografía es vidrio esmerilado difuso y lesiones quísticas, y con esto en este paciente pues ya podemos hacer el diagnóstico de una neumonía intersticial linfocítica. Estas son las reconstrucciones coronales y proyecciones de mínima intensidad que hacen que podamos apreciar de mejor forma todas estas alteraciones. El lupus eritematoso sistémico realmente sí está descrito que la enfermedad intersticial es una manifestación frecuente en ellos. La realidad es que en ellos vemos más complicaciones del tipo vascular que realmente enfermedades intersticiales. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver con mayor frecuencia afectación de las serosas. Entonces esa serositis se va a manifestar con líquido pericárdico y líquido pleural bilateral. Hasta el 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico puede tener serositis, y dentro de las alteraciones clínicas o de las manifestaciones van a referir dolor torácico y van a tener fiebre. Las alteraciones entonces, por lejos las vasculares son las más frecuentes. Vamos a encontrar hemorragia alveolar difusa, vamos a encontrar pulmón encogido como una de las manifestaciones incluso antes que la enfermedad intersticial, pero cuando hablamos de enfermedades intersticiales, neumonía intersticial no específica sigue siendo la manifestación más frecuente. No olvidemos que este grupo tiene una alta prevalencia de hipertensión pulmonar y que la embolia pulmonar aguda es una manifestación frecuente de la actividad de la enfermedad. Este es un paciente de 32 años con dolor torácico agudo. Vemos la radiografía que nos muestra una opacidad periférica en el lóbulo superior derecho, que tiene base pleural, que tiene un ápice hacia el ilio, y vemos un marcado aumento en el tamaño del tronco de la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar derecha. En este caso la tomografía hace evidente un trombo de localización central en la arteria pulmonar que se distribuye en silla de montar. Esto es característico de las embolias pulmonares agudas a través de las arterias pulmonares tanto derecha e izquierda, y la opacidad periférica en el lóbulo superior derecho corresponde a un infarto pulmonar. Normalmente en este grupo de pacientes la embolia pulmonar nos está hablando de actividad de la enfermedad, y eso es un concepto que tenemos que tener pendiente. Y como les decía, la hemorragia pulmonar es mucho más frecuente que las enfermedades intersticiales. Lo que vamos a ver depende de la cantidad del sangrado. Si el sangrado es poquito y no hay una represión completa del alvéolo, vamos a ver vidrio esmerilado, pero si el alvéolo está completamente ocupado, lo que vamos a ver es consolidación. En las fases iniciales puede ser poquito, pueden ser nódulos del espacio aéreo en vidrio esmerilado, pero en la medida en que la hemorragia progresa, la alteración en la tomografía se va a hacer mucho más extensa y difusa. Esto es lo que les explicaba. En esta histología podemos ver como cuando la ocupación es parcial, entonces eso se manifestará desde el punto de vista radiológico como vidrio, y cuando es completa lo que vamos a ver es consolidación. Esta es una hemorragia pulmonar en donde no es tan severa como en el caso anterior. Vemos como en la radiografía hay vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares, y lo que vemos en la tomografía son parches de vidrio esmerilado en ambos lóbulos superiores e inferiores.
En la reconstrucción coronal vemos los mismos parches y las reconstrucciones realmente nos sirven para hacernos una idea global de la distribución de la enfermedad. Y este es el síndrome de pulmón encogido, quizás de todas las enfermedades del tejido conectivo, donde encontramos más estas alteraciones es en lupus eritematoso sistémico y en las enfermedades como la polimiositis dermatomiositis. El paciente lo que va a tener es, como su nombre lo dice, una disminución en el tamaño de los pulmones, entonces vamos a ver unos pulmones de tamaño pequeño con elevación de los diafragmas y atelectasias pasivas, como en este caso en el lóbulo medio y el lóbulo inferior izquierdo. La característica clínica es disnea progresiva y lo que les decía dentro del punto de vista radiológico, no olvidar elevación de los diafragmas, aunque son móviles, pero va a haber atelectasias basales. Por último, vamos a hablar de la miopatía inflamatoria idiopática. Incluimos aquí polimiositis, dermatomiositis, miositis por cuerpos de inclusión. Recordemos que hasta el 75% de estos pacientes pueden tener enfermedad pulmonar. Esa enfermedad pulmonar es un predictor independiente de mortalidad y que particularmente es frecuente la enfermedad pulmonar en los síndromes antisintetasa. Y la gran, importancia de las imágenes en este grupo de pacientes es que es quizá uno de los pocos donde ver un patrón radiológico puede inferir el diagnóstico de la enfermedad reumatológica. Si bien es cierto, como en todo, les decía desde el principio, la neumonía intersticial no específica es la manifestación más frecuente de enfermedad intersticial en este grupo de pacientes, al igual que en las otras, el patrón de neumonía de organización cobra vital importancia porque se hace frecuente en este grupo de pacientes con unas características que les voy a explicar. Estos pacientes pueden tener por el déficit o por la alteración muscular bronquiolitis aspirativa, que la vamos a evidenciar como nódulos centrilobulillares, y también cambios en la imagen que sugieran hipertensión pulmonar. Esto es un paciente con polimiositis y patrón de neumonía intersticial no específica. Característicamente vemos como en la tomografía se ve vidrio esmerilado, incluso algunos parches de consolidación en ambos lóbulos inferiores, y el patrón al que hago referencia, que es muy característico y que nos puede inferir este grupo de pacientes, es este, es el patrón de neumonía de organización. Este patrón de neumonía de organización se caracteriza por disminución en el tamaño de los pulmones y va a haber opacidades alveolares, que son parches de vidrio esmerilado y parches de consolidación, con una cosa muy importante y es que tienen una distribución perilobulillar. Esto quiere decir que vemos bien demarcado el diámetro, la periferia del lobulillo, pero vemos el pulmón respetado en el centro, como lo podemos evidenciar en esta imagen en el aspecto inferior, donde vemos bien delimitado el lobulillo pulmonar secundario. Cuando vemos ese patrón de neumonía de organización de distribución perilobulillar, debemos pensar que una buena posibilidad es que este paciente tenga una polimiositis o una dermatomiositis. Este es otro ejemplo, es un paciente con disnea progresiva y vemos igual pulmones disminuidos de tamaño y parches de consolidación periféricos broncocéntricos, pero se hace evidente la delimitación del lobulillo pulmonar secundario, a lo que denominamos distribución perilobulillar, característico del patrón de neumonía de organización en este grupo de pacientes. Finalizo con la diapositiva con la que empecé, y es que siempre que veamos alteraciones difusas que nos sugieran enfermedad intersticial, podemos estar frente a cualquiera de estas condiciones. La primera, que sea la manifestación pulmonar de la enfermedad sistémica, de eso les acabo de hablar en toda esta conferencia. La segunda, que fuera una enfermedad oportunista en un paciente inmunosuprimido. Obviamente con un buen trabajo diagnóstico lo podemos descartar en primera instancia y nos quedaría al final la toxicidad pulmonar relacionada con medicamentos. Muchas gracias.